Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángela Chonillo. Pues hoy le voy a hablar sobre un tema que se trata de algunas corrientes teóricas. El problema de investigación. ¿Cómo influyen y moldean las diversas corrientes teóricas en la filosofía del derecho la comprensión de conceptos fundamentales como la justicia, la moral y la interpretación de las leyes, y cómo se refleja esta influencia en la concepción y aplicación del derecho en la sociedad? En el objetivo general tenemos analizar y comparar las distintas corrientes teóricas en la filosofía del derecho para comprender cómo han influido en la conceptualización de la justicia, la moral y la interpretación de las leyes y su impacto en la sociedad. Los objetivos específicos: explorar las bases filosóficas y conceptuales de las corrientes naturalistas en la filosofía del derecho, centrándose en figuras claves como Aristóteles y Tomás de Aquino. Analizar las perspectivas positivistas y su enfoque en la normatividad legal y la separación entre derecho y moral, considerando como John Austin y Hans Kelsen. Examinar las corrientes interpretativas y su impacto en la interpretación y aplicación de las leyes, destacando la hermenéutica jurídica y el garantismo. Introducción. La filosofía del derecho es un campo de estudio que adquiere una relevancia inquebrantable en la sociedad moderna, ya que se sumerge en la profundidad de los conceptos que rigen la convivencia humana y la estructura normativa que guía nuestras interacciones. En este contexto, el análisis de las distintas corrientes teóricas dentro de la filosofía del derecho emerge como una prisma que nos permite comprender cómo las diversas perspectivas filosóficas han influido en la concepción y aplicación del derecho en la sociedad contemporánea. El presente proyecto se adentra en el mundo intelectual y conceptual de la filosofía del derecho, explorando algunas de las corrientes teóricas más influyentes que han dado forma a nuestras ideas sobre la justicia, la moral y la interpretación de las leyes. A medida que examinamos estas corrientes, nos sumergiremos en los debates fundamentales que han moldeado la comprensión de cómo el derecho se relaciona con nuestra ética y percepción de lo correcto y lo incorrecto. Desde la antigüedad hasta la era moderna, filósofos y juristas han debatido y articulado diferentes enfoques sobre el origen y la naturaleza del derecho. Algunos sostienen que el derecho es una expresión directa de principios morales universales, mientras que otros defienden una separación clara entre el derecho y la moral, enfocándose en la normatividad jurídica como producto de la autoridad humana. Además, las teorías interpretativas han influido en cómo comprendemos y aplicamos las leyes en situaciones concretas. Este proyecto abordará en detalle las corrientes del naturalismo jurídico, el positivismo jurídico y las corrientes interpretativas en la filosofía del derecho a través de este análisis. Buscamos descubrir cómo cada corriente ha dejado una huella en el sistema legal y cómo estas perspectivas influyen en la configuración de la justicia en nuestras sociedades. Explorar estas corrientes teóricas nos permitirá vislumbrar la riqueza y complejidad en el pensamiento filosófico que subyace en la concepción del derecho y su papel en la estructura social. A medida que nos aventuramos en la exploración de estas corrientes, reconocemos que la filosofía del derecho no solo ilumina la relación entre el hombre y las leyes que rigen en su existencia, sino que también arroja luz sobre los fundamentos éticos y conceptuales que dan forma a nuestras instituciones y normas. En última instancia, este proyecto pretende arrojar una mirada reflexiva sobre las distintas corrientes teóricas en la filosofía del derecho, permitiéndonos apreciar la profundidad y diversidad de perspectivas que contribuyen a nuestra comprensión en constante evolución de la justicia y el sistema jurídico. La filosofía del derecho es un campo multidisciplinario que aborda cuestiones fundamentales relacionadas con la naturaleza, el propósito y la función del derecho en la sociedad. A lo largo de la historia, diversas corrientes teóricas han surgido para explorar y explicar estas cuestiones desde perspectivas filosóficas variadas. En este marco teórico exploraremos tres de las principales corrientes en la filosofía del derecho: el naturalismo jurídico, el positivismo jurídico y las corrientes interpretativas. En el marco teórico, el naturalismo jurídico. El naturalismo jurídico sostiene que existen principios morales y éticos universales que son intrínsecos al derecho.
y que deben guiar su formulación y aplicación. Según estas perspectivas, el derecho no es simplemente una creación humana, sino que se basa en una justicia inherente a la naturaleza humana y al orden moral del universo. Figuras históricas como Aristóteles y Tomás de Aquino son exponentes del naturalismo jurídico. Aristóteles argumentaba que el derecho debería reflejar la justicia natural y que las leyes deben estar en armonía con la ética. Positivismo jurídico. El positivismo jurídico, en contraste con el naturalismo, postula que el derecho es un producto de la autoridad humana y no está intrínsecamente vinculado a una consideración moral. Las positivistas creen que la validez de una ley derivada únicamente de su promulgación por una autoridad reconocida. John Austin y Kant Kelsen son dos pensadores más destacados en esta corriente. Austin argumentaba que el derecho es un conjunto de comandos respaldados por sanciones, mientras que Kelsen desarrolló una teoría de la pirámide normativa en la que la validez de una norma se basa en su relación con una norma superior. Corrientes interpretativas. Las corrientes interpretativas se centran en cómo se deben interpretar y aplicar las leyes en situaciones específicas. La hermenéutica jurídica es una corriente que busca entender el significado y la intención detrás de las normas legales. El garantismo, por otro lado, resalta la importancia de proteger los derechos individuales y limitar el poder de Estado en la interpretación legal. Luigi Ferrajoli es un destacado exponente del garantismo, argumentando que el derecho debe ser un instrumento de protección de las libertades individuales. El conjunto de estas corrientes teóricas en la filosofía del derecho brindan diferentes perspectivas sobre cómo concebir y entender el sistema legal. El naturalismo destaca la importancia de los principios morales, el positivismo enfatiza la autoridad y la normativa legal, y las corrientes interpretativas ofrecen enfoques para la aplicación de las leyes en contextos cambiantes. Comprender estas corrientes nos permite apreciar la complejidad y diversidad del pensamiento en la búsqueda de una comprensión más profunda de la justicia y del derecho y la sociedad. En discusión y conclusión. En discusión, el análisis de las corrientes teóricas en la filosofía del derecho nos conduce a una comprensión enriquecedora de las múltiples perspectivas que han contribuido a la formación de la concepción moderna del sistema legal y la justicia. Cada una de estas corrientes ofrece una mirada única sobre la naturaleza, el propósito y la función del derecho en la sociedad. El naturalismo jurídico, al basarse en principios morales universales, resalta la conexión intrínseca entre el derecho y la ética. No obstante, también genera debates sobre los principios morales fundamentales y cómo se aplican en contextos cambiantes. El positivismo jurídico, por su parte, subraya la importancia de la autoridad y la normatividad jurídica como base del sistema jurídico. Sin embargo, se plantea la cuestión de si la mera promulgación de una ley por una autoridad es suficiente para que esa ley sea justa y ética. Las corrientes interpretativas enriquecen la discusión al ofrecer métodos para interpretar y aplicar las leyes de manera justa. Sin embargo, surge el desafío de determinar cuál es la interpretación correcta y cómo equilibrar las preocupaciones de justicia y seguridad jurídica. En conclusión, la filosofía del derecho, a través de sus diversas corrientes teóricas, ha enriquecido y desafiado nuestra comprensión del derecho y la justicia en la sociedad. Cada corriente aporta una perspectiva única que contribuye a un mosaico más completo y matizado de cómo concebimos, interpretamos y aplicamos las leyes. No existe una respuesta única definitiva en este campo. En cambio, las corrientes teóricas nos invitan a un diálogo constante y a la reflexión crítica. La combinación de estas corrientes ofrece una visión integral del sistema jurídico. El naturalismo jurídico resalta la importancia de los valores morales y éticos subyacentes en el derecho. El positivismo jurídico destaca la autoridad y la normativa jurídica como pilares fundamentales. Las corrientes interpretativas, a su vez, nos guían en la interpretación y aplicación de las leyes en contextos específicos. En última instancia, esta exploración de las corrientes teóricas en la filosofía del derecho nos incita a considerar las implicaciones éticas, morales y pragmáticas del sistema jurídico en una sociedad diversa y cambiante. A medida que evolucionamos, estas corrientes nos recuerdan la necesidad de un enfoque equilibrado y reflexivo en la comprensión de la justicia y el papel del derecho en nuestra búsqueda colectiva de una convivencia armoniosa y justa. Muchas gracias, docentes. Esto ha sido todo mi informe.